Gloria a Dios. Hacelo más fuerte a Jesucristo, al único que vive y reina, al que merece toda la gloria y toda la honra. Buenos días, amados. Dios los bendiga grandemente. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta con Jesús. Hoy es el día que hizo el Señor. Nos vamos a seguir gozando y alegrando en su presencia. Dios los bendiga. Puede estar sentado. Es una bendición. Es una bendición predicar el Evangelio. Eso es una tremenda bendición. Y es una bendición por la promesa de Jesús antes de Él ascender al cielo. Él dijo que fuésemos por toda la tierra y que predicáramos y que anunciáramos y que bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí está una gran promesa. Y he aquí que yo estaré con vosotros. Así que cada vez que usted predique el Evangelio, tenga la plena certeza de que el Señor está ahí acompañándole, predicando también con usted. Amén. Padre, gracias por este tiempo, gracias por darnos la oportunidad de escuchar de tu palabra, de ser edificados, de tener una palabra que traiga edificación a tu pueblo, que sea predicado el Evangelio, Señor, y que haya adoración en esta tu casa, Señor. Padre, te bendecimos y te damos toda la gloria y te pido, Espíritu Santo, que hables a través de mi boca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, esto es un tema que me trajo mucho conflicto. Mucho conflicto. Personalmente. Porque hoy vamos a hablar de una bienaventuranza. Una bienaventuranza que tiene que ver con la compasión o misericordia. ¿Sí? Y mientras estudiaba el tema, mientras escribía el tema, tuve mucho conflicto. Yo creo que cada vez que nosotros predicamos un mensaje, es necesario vivir el mensaje para que se vuelva vivo en ustedes también. Y no solamente eso, yo estoy seguro que cada vez que Jesucristo iba por las aldeas y por las sinagogas y por las regiones donde Él predicó el Evangelio, seguramente tuvo mucho conflicto. ¿Sí? Porque temas como la compasión, como ir totalmente en contra del sistema del mundo, trae mucho conflicto. Primero con las demás personas, o primero consigo mismo, y segundo con las demás personas. ¿Sí? Dice Mateo 5, en el verso 7, Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. En otra versión dice, Dios bendice a los misericordiosos, o bienaventurados sean los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. ¿Ven? ¿Quién no quiere ser tratado con misericordia? Ese es el deseo intenso e incontenible del Señor por hacer el bien por sus hijos. Todo lo que es bueno. Y fíjese que ayer conversaba con alguien y le decía, mira, si el maestro lo dijo, si Jesús lo dijo, es porque es posible. Porque a veces en nuestra estructura, en nuestra formación humana, es muy difícil ser compasivo. Es muy difícil ser misericordioso. Porque dijo Jesús en una oportunidad, y lo vamos a leer más adelante, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Y esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es tú me haces, yo te hago. Tú me das y yo te doy. Es natural. Es pecado. Es el hombre. Es la carne. Eso es lo que hacemos. O eso es lo que somos. Sin el Señor. La Biblia dice que Dios nos manda, es una orden. Mire, probablemente usted no se le sujete a nadie, pero sujétesele a Dios. Sujétesele a Dios. Probablemente usted me escucha a mí ahorita
Ese pastor se volvió loco mandándome a mí a ser compasivo. Está bien, pero sujétesele a Dios porque es una orden divina. Qué afortunado serás si actúas conforme a lo que dijo Jesucristo. Eso lo decidiremos nosotros. Y la Biblia nos manda a ser compasivos. En el Sermón del Monte, eso está en Mateo 5, usted lo puede leer completo. Como Él lo es, como Dios es. La compasión es una virtud que se considera noble y que responde al mandamiento de amar al prójimo. ¿Sí? Si nosotros leemos los mandamientos, el primero es, amarás al Señor tu Dios. Y el segundo es, amarás al prójimo como a ti mismo. Y es un mandamiento con promesa. Tiene muchas promesas, de hecho. La compasión debe ser un sentimiento, o viene a ser un sentimiento esencial de aquellos que se dicen ser seguidores de Jesucristo. ¿Sí? La palabra compasión significa sufrir juntos. Sufrir juntos. Y es un sentimiento que se manifiesta al percibir y comprender el sufrimiento de las demás personas. Eso fue lo que Jesús sintió al vernos. Las demás personas. Y es un sentimiento que se manifiesta al percibir y comprender el sufrimiento de los demás y por lo tanto produce el deseo de aliviar, de reducir o de eliminar ese sufrimiento en la persona. A veces no le pasa que usted a veces ve a alguien y dice, oye, yo quisiera que esa persona dejara ese rollo que tiene, ¿vale? Y uno sufre con los que sufren, ¿no? O ve a alguien en algún estado de necesidad y dice, que quiero ayudarlo. Eso es buenísimo. Mire, si usted es así, Dios lo bendiga, Dios bendiga su corazón. Pero le voy a decir algo, también pruebe los espíritus. Y no quiere ser alguien que le quiere echar broma nada más. Y aún así, la Biblia nos manda a ser compasivos. Toda aquella persona que haya generado y haya transformado en medio de la presencia de Dios y por la palabra, ese sentimiento, ese sentir y ese deseo por ayudar a otros en sus aflicciones, mire, Dios lo bendiga grandemente. Dios le va a recompensar la obra de sus manos por aquellos que tienen esa necesidad en su corazón. Y quizás nosotros al ver noticias o caminar en nuestro día a día o simplemente conversar con nuestras personas alrededor, es fácil darse cuenta que muchos están sufriendo en diferentes circunstancias. Si nosotros nos ponemos a conversar toditos aquí, toditos vamos a decir en una circunstancia que estamos sufriendo. Porque es que es así. De hecho, si usted lo conversa ahorita con el pastor, vemos la Biblia está llena de gente que anda como apuradita. Todo sufrido. Todo rápido. Pero tenían fe. Tenían una confianza terrible en el Señor. Y así es la vida. Así es la vida. Así es la vida. La tendencia natural y tristemente común de muchos de nosotros es que aquellos que se dicen ser cristianos es que ellos juzgan a los demás y les ponen y les dicen qué consecuencias negativas van a tener porque eso es producto de sus malas decisiones. Él se lo merece o ella se lo merece. Y es triste verlo hasta en una persona cristiana. Ese es el juicio. ¿Sí? Hay juicios que son para edificación y hay juicios que son para destrucción. Qué fácil es juzgar a alguien que le haya sucedido X situación, un juicio destructivo, sin saber que ha vivido esa persona y decir, no, es que eso es consecuencia de sus acciones. Sí, no, definitivamente hay muchas acciones en nuestras vidas que nos llevan a tener una consecuencia. Claro, no descubrimos el agua clarita. Es obvio, ¿no? Pero a veces es más fácil ahorrar las palabras destructivas y edificar antes que destruir. Porque no es necesario que yo haya visto un hermano que cayó y cometió en un error y yo le vaya a decir que esas son tus consecuencias, ¿no? Él ya sabe que tiene sus consecuencias, ya sabe por dónde va a pasar. Y no le estoy diciendo de ninguna manera que usted tenga que negociar sus principios o alcahuetear a alguien o dejar a un lado sus valores
pero que su intención en su corazón no sea destruir a esa persona. No sea destruirlo, sino restaurarlo. Porque Cristo, cuando nos vio a nosotros, nos vio en la misma condición en la que quizás nosotros estamos viendo a los demás. Por eso le dije que este tema me trajo mucho conflicto. ¿Sí? Sucede que muchos, en algunos casos, no se dejan ayudar, pero aún así, nuestra actitud debe ser compasiva hacia los demás. Alguien me preguntaba hace un tiempo, ¿la exhortación es compasión? Y yo creo que sí. Es una muestra de amor tremenda. Así te confronte. Así te confronte porque un amigo dice la verdad. Por mucho que duela, un amigo te va a decir la verdad. Alguien que te ama te va a decir la verdad. Hey, y estoy contigo, no te estoy humillando, no quiero que te sientas mal, no quiero que pienses que estoy en tu contra. Debo decírtelo. Y si no quieres creerme, bueno, entonces veamos la luz de las Escrituras. Porque realmente el juicio de nosotros, para construcción, para edificar, para restaurar a alguien, para practicar la compasión, debe ser a la luz de las Escrituras. No a la luz de mi propia opinión, de lo que mi experiencia me ha dicho que es correcto. Ojo con eso. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo actuó el Señor? ¿O cómo dice la Biblia que es? Porque realmente a veces pelean demasiado conmigo, porque a veces soy un poco frontal con las cosas. Yo le voy a decir algo, no se agarre conmigo, agárrese con la Biblia. Y le puede suceder a usted también. Que al final no somos nosotros los que hablamos, sino es el Señor hablando a través de nosotros. Porque preparar un mensaje así trae mucha confrontación hasta nosotros mismos. Y yo lo que veo es el amor de Dios y digo, Dios mío, aún con todas estas fallas, yo sé que tu mirada es compasiva hacia mí. Todavía me ves perdido. Todavía me ves tratando de... Pero ¿sabe qué? Dios cuenta contigo. Me trajo tanto conflicto este mensaje, que no sé si es lo más correcto. Pero mientras lo preparaba, fue tanto la confrontación de la palabra, que yo decía, Señor, ¿será que yo puedo hablar de eso? Qué duro. Qué duro. Y ayer en la tarde, noche, o en la noche, mientras escribía incluso, estaba muy confrontado ahí. Tengo el corazón en la mano delante de ustedes. Y decía, Dios mío, si alguien lo puede hacer eres tú. Y en algún punto dije, ¿será que no lo hago? ¿Será que no lo predico? Y la respuesta del Señor fue el título del mensaje, yo cuento contigo. ¿Cómo? No es que yo cuento contigo porque ¿quién se los va a decir? Independientemente de la obra que yo tenga en tu vida, yo cuento contigo. Dije, santo el Señor. Tú te las traes, Dios. Es una bendición. Y es fácil amar a quien nos ama. Es fácil preocuparnos por aquellos que son cercanos a nosotros, pero una marca central de Jesús y de nosotros, sus seguidores, debe ser el amar y tener compasión por otros, sin importar quiénes son o qué han hecho. Porque nadie que ama a Dios puede explicarse por qué, sin conocer a alguien, mira a una persona confesar a Jesús y su corazón se quebranta. Que alguien me lo explique. Déjeme decirle que eso no es usted. Ese es Dios obrando a través de usted, quebrando sus estructuras, derribando su fortaleza, quitándole el deseo egoísta de su corazón para que usted empiece a obrar conforme al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es semejante. De eso hablaba Jesús. Ser compasivo es usted vivir el reino de los cielos, porque eso
es lo que Dios y Jesucristo hizo con nosotros. Y sé que esas afirmaciones anteriores suenan fuertes para algunos. Pastor, usted me está pidiendo una cosa complicada. Sí, porque es importante darle el sustento bíblico a esto. Y mire, dice Isaías 54:8, con un poco de ira, habla el Señor, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Si Él lo hizo con nosotros, esa es la obra de Dios con nosotros. Un acto compasivo. Santiago 5:11 dice: he aquí que tenemos por bienaventurado o muy afortunado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Lean la historia de Job. Aún a pesar de toda la tribulación que pasó, el Señor le recompensó el doble de todo lo que había perdido. Amén. Nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión por las personas a su alrededor. Y usted lee Mateo 9 y fíjese que Él dice que Él andaba predicando por las aldeas y veía a las personas desamparadas, sin norte. Las veía como ovejas sin pastor. Y tuvo compasión de ellos. Compasión. Por lo tanto, como cristianos, todos tenemos un llamado a ser compasivos con los demás. Primera de Pedro 3:8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. No es para algunos. Yo hablaba con alguien y le decía, esa palabra cuando nosotros decimos, es que es muy difícil, saque eso de su boca. Porque mientras más difícil lo llames, más difícil se te va a hacer. Los actos, las acciones compasivas son producto de decisiones de amar. Nadie dice que siente amar, eso es falso. Porque el amor de Dios es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no tiene envidia, no es jactancioso, todo lo puede, todo lo soporta. Es una decisión. Y mientras yo más actúo en contra de mi voluntad, de mi deseo egoísta, entonces como consecuencia yo me vuelvo una persona compasiva, porque ahora entiendo qué está sucediendo con la otra persona. Ahora entiendo la necesidad de su corazón y el vacío existencial que puede tener. Ahora entiendo que le falta Jesús. Y eso es un proceso, sí, pero deje de decir que es difícil. No diga que es difícil, porque quien hable a través de su boca no es usted, es el Espíritu de Dios. Amén. Así que la compasión viene a ser una marca central de los creyentes y una prueba inequívoca que muestra que realmente amamos a Dios y amamos al prójimo. Mire, sucede que a veces los actos compasivos vienen a ser con personas que están más cerca de nosotros. Más cerca. E iré más allá citando palabras de Jesucristo. Mateo capítulo 5, yo se lo recomiendo para la casa, pero aquí vamos en el 5:43. Dice, amar a los enemigos. Ay, pastor. Hay gente que probablemente estará diciendo, para ahí, que ya escuchamos suficiente. Amar a los enemigos, verso 43. Esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Traducción lenguaje actual es esta. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo, está hablando Jesús, amen a sus enemigos y oren o bendigan a quienes los maltratan. A veces sucede que quien más nos maltrata y nos maldice es quien está cerca de nosotros. Es fácil cuando alguien te da algún tipo de afecto y tú oras por esa persona. Es fácil, eso no tiene ciencia, diría Jesús. Eso no es complicado, no hay que conocer mucho para que usted me demuestre amor y yo oro por usted porque me cae tan bien que dan ganas de orar por la persona.
Pero ¿qué tal si esa persona puede ser un amigo? Puede ser alguien que conoce de usted, pero tiene cierta influencia sobre su vida y eso le duele. ¿Qué tal si es un familiar, su hermano, su madre, qué sé yo, alguien que duele mucho? Y usted, bueno, le toca ir a Mateo 5, no pelea con el pastor, sino ir a Mateo 5 y ver que dice: amen a sus enemigos y oren por quien los maltratan. Quien le dé un maltrato, quien lo maldiga. Y cuando yo haga esta acción, cuando yo entienda esta acción, entonces hay una prueba en mí de que yo amo a Dios. Ahí es cuando yo digo: soy un seguidor de Jesús. Y dígaselo usted mismo. Y mientras no sea así, no se lo diga. Aprenda a tener actos de amor y compasión sin necesidad de sentir algo bueno por la otra persona. Dice: así demostrarán que actúan como su Padre Dios, porque quien actúa así es nuestro Padre Dios, que está en el cielo. Él es el que hace que salga el sol sobre buenos y sobre malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que le obedecen y de los que no le obedecen. Si ustedes aman solo a los que los aman, Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. O sea, hasta los gentiles lo hacen. Hasta los que no tienen a Cristo lo pueden hacer. No hay nada complicado en ello. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Y dice verso 48, levante un poco el rostro. Ustedes deben ser perfectos como Dios. Ustedes deben ser perfectos como Dios. Su Padre que está en el cielo es perfecto. No es muy difícil. Solo hay que hacer lo que está en las Escrituras. Que causa humillación. Que me voy a sentir menos. Que de verdad le tengo que poner la otra mejilla. No, pastor, yo creo que tú te estás equivocando de mensaje. Bueno, se estaría equivocando Jesucristo. Se estaría equivocando el Señor. Y hasta donde yo sé, Dios no se equivoca. Amén. La idea de ser compasivo viene para darnos una oportunidad de actuar como Jesús lo hizo. Ser verdaderamente un imitador de Jesús. Y mire, enseñar es asegurarse de que el que recibe la información aplica y actúa conforme a lo enseñado. Por eso, si usted quiere saber si ha sido instruido y enseñado por Dios, deberíamos hacer estas cosas. Si no estoy aprendiendo todavía. Este mensaje nos enseña a dejar nuestros deseos egoístas, carnales, malos a un lado para hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. Ante el mundo, tener compasión por los demás parece una muestra de debilidad. Es que eres demasiado débil. Y le voy a decir algo, esto es una muestra de carácter terrible. La gente confunde el carácter con el temperamento y no tiene nada que ver. Porque los actos compasivos no se ven en personas temperamentales, sino en personas que tienen carácter, que han aprendido a dominar su temperamento. Parece una muestra de debilidad en vez de ser una gran virtud, una gran verdad. Amén. Y esto es producto del amor y del amor que sentimos por Dios. Cuando amamos a Dios, las cosas se nos empiezan a hacer más fáciles.
Cuando amamos a Dios, dice la Escritura que sus mandamientos no son gravosos, o no son complicados, o no son difíciles, sino que sencillamente lo hacemos. Hay personas que preguntan mucho, pastor, pero es que, ¿cómo hago para que no sea tan difícil? Yo digo, solo hazlo. Solo hazlo. Solo abre tu boca, solo ten el gesto. Solo hazlo y ya. No pienses en tu carne otra vez. No pienses en que te estás humillando. No pienses que te estás doblegando. No, te estás doblegando, pero ante Dios. Estás dejando a un lado la soberbia, el orgullo, el egoísmo, y estás sirviéndole a Dios. Amados, parece que hoy se trajo un mensaje que no es de muchos amén. Es normal cuando hablamos de compasión, pero se predica es el reino de los cielos. Usted veía a Jesús predicando y Jesús decía, el reino de los cielos es semejante a. Todo el tiempo andaba en eso. El reino de los cielos es semejante a. Y yo mientras escribía el mensaje, yo decía, el reino de los cielos es semejante a una congregación en Maturín. Ajá. El reino de los cielos es semejante a una congregación en Maturín, que a pesar de que un sistema en el mundo los acusa, los persigue, los maldice, esa congregación se levanta en favor del cielo, perdona, bendice y edifica al que lo maldice. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a su vida, presentando a Cristo, teniendo un acto compasivo, en donde usted perdona, en donde usted edifica, en donde usted bendice en vez de maldecir. La idea de este mensaje está centrada en el reino de los cielos y de cómo Él actúa sobre nosotros para que nosotros actuemos como embajadores del reino de los cielos. Y ayer lo hablábamos, y el embajador es una representación del país en un país, ¿no? Y nuestro país, que es el cielo, bueno, nosotros somos embajadores aquí en la tierra, entonces tiene que haber una representación de nosotros, del reino de los cielos aquí en la tierra. Eso es usted. Eso es usted donde, en su casa. Eso es usted donde, en su trabajo. Eso es usted donde, aquí en la iglesia. Eso es usted donde camine. Embajadores del reino de los cielos. Luminares del mundo. Gente que alumbra en un lugar oscuro. Eso eres. Amén. La intención es vernos a nosotros mismos y nuestras intenciones y deseos. Nuestras intenciones y deseos, que no todos van en favor de la voluntad de Dios para las almas. Escúcheme bien, para las almas, porque los actos compasivos se tienen con las demás personas. Nadie es compasivo consigo mismo, eso es autocompasión, eso es pobrecito yo, y eso no aplica. Yo estoy en una situación, pastor, tú ves la situación en la que estoy, yo reconozco mi error y tú me ayudas. Él tiene un acto de compasión hacia mí. Pero yo no digo, ay, que yo tengo compasión de mí mismo. Negativo, no se engañe, es una mentira. O ese famoso, ay, Señor, es que yo no soy digno de ti, yo no sirvo para este camino. Mira, sin Dios uno no sirve para nada. Para echar broma, para más nada sirve. En la canción, sin Dios nada somos en el mundo, sin Dios nada podemos hacer. ¿Es verdad? Amado, saque eso de su mente. El yo no sirvo para Dios. Usted es útil en las manos de Dios. Usted es útil en las manos de Dios. Usted es la joya de la creación. La joya de la creación. Cuando Dios creó al hombre, dijo que era algo muy bueno. Amén. Amén. Ok. Esos deseos egoístas, esas intenciones del corazón, nosotros debemos revisarlas todo el tiempo. Aún cuando no dejen de hacer un complemento para nuestra vida. Le voy a poner algunos ejemplos, como graduarse, como tener un bien, tener cosas, tener un trabajo, hacer algo en pro de mí mismo nada más. Eso es bueno, eso es complementa, sí. Pero cuando vamos al mensaje de Dios por los demás, eso parece que queda como una añadidura solamente.
como que realmente es un tesoro que vamos a hacer aquí en la tierra. Por eso la palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. El reino de Dios siempre trabaja en favor de los demás. En favor de los demás. Eso es muy bueno y no debe dejar de hacerlo, porque mientras estemos en este mundo, como embajadores que somos, bueno, hay algunas cosas con las que hemos desequipado, ¿sí? Un trabajo, una casa, un vehículo que nos mueva, una bicicleta, una moto, lo que sea, pero eso no es lo verdaderamente importante. Y aquí todos son cristianos, amén. Entonces, la empatía y la compasión deben ser parte de nosotros. No en debilidad, no en sinvergüenzura, quiero decir. No es que mi hermano está cometiendo un pecado y yo soy compasivo y yo lo dejo tranquilo que siga pecando. No, de ninguna manera. No en abuso de la gracia, no en abuso de Jesús. ¿En qué dice las Escrituras y cómo debo actuar de forma compasiva por esa persona? Quizás diciéndole la verdad, que es el principio, es un gran acto de compasión. Entendiendo su situación, sino con sabiduría, dirigidos por el Espíritu de Dios. Pero si aún en nuestro corazón no está la idea de compartir a Jesús para que otros lo conozcan, hay mucho trabajo que hacer en el corazón. Hay mucho, ¿ok? Hay un egoísmo terrible todavía allí. Y por eso hay que sensibilizarnos y estar en una obra, estar en el lugar donde se habla de la palabra de Dios, compartir, ir, participar en la fundación. Eso sensibiliza mucho nuestro corazón, nos ayuda increíblemente. Quizás llamar a un hermano que usted sabe que está en una situación complicada y decirle, mira, habla, yo no hablo, habla tú. Y eso empieza a sensibilizar nuestro corazón. Si no está eso en nuestro corazón, hay mucho trabajo que hacer. Y aquí me tomaré un paréntesis para hablarle a quienes tienen un poco más de conocimiento de la Escritura. Porque si esa intención no está en nuestro corazón, ese deseo de ser compasivos por los demás y dar a conocer a Jesús por medio de la compasión, usted no ha entendido aún que usted estuvo en esa posición. Quizás alguien nuevo no lo entiende. Quizás alguien nuevo no capta la idea de, y es válido. Pero el que tiene testimonio, el que ha compartido una relación con Dios, sabe que independientemente del pecado que traiga la otra persona, yo estuve ahí. Yo estuve en esa situación. Quizás no en la misma, quizás no exactamente en lo mismo, pero en algún punto todos los que estamos aquí estuvimos muertos en delitos y pecados. Todos. Por eso que la palabra dice que el que predica el evangelio, con ese es que estará Jesús. Y aquel que se retrae dice, no, porque a este no le toca, porque yo creo que él no debería entrar al camino. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Dios tuvo misericordia y compasión cuando nos vio como una multitud desamparada, perdida, directo a una eternidad de muerte, de tormento, de aflicción. Y vino a darnos vida. Esa creo que debería ser nuestra posición. Esto me ha hecho reflexionar tanto sobre mis propias actitudes hacia aquellos que no piensan igual que yo. ¿Sí? Veo a los demás con los ojos de Jesús. Una pregunta. ¿Amo a mi prójimo como a mí mismo? Reflexiones propias, pero se las comparto porque usted se las haga también. Si solamente amo a los que me aman o piensan igual a mí, entonces soy como cualquiera.
y no me comporto como un verdadero cristiano. Fíjese que yo también me regaño, ¿yo? Yo también me exhorto a mí mismo y la palabra lo hace. A veces queremos ser nosotros quien dicte quién puede y quién no puede entrar al camino de Dios. Uy. Nos ponemos como porteros. ¿No viste un portero? Pero un portero de algún sitio, de un lugar. No, tú entras, tú no entras. No, tú sí entras porque tu pecado es pequeño, pero tú no entras porque es demasiado grande el tuyo. Ese que es portero tiene un pecado más grande que el que está intentando entrar. Es un asesino espiritual. Siempre hay casos donde la sabiduría del Señor vendrá a los líderes y entenderá y sabrá cómo tratar cada situación. Pero no nos corresponde a nosotros decir quién puede ir al cielo y quién no puede ir al cielo. Ojo. Y le tengo una noticia grande. Todo lo que nos lleve a ser egoístas, como sus propios deseos, sus metas, decidir quién puede y quién no puede entrar al reino, no hace más que destruir y alejarlo de Dios. ¿Okay? Dios nos llamó a llevar su palabra para que el hombre se reconcilie con Dios. Ese es nuestro trabajo: restaurar, ayudar, edificar, ayudando a vivir. Ese es nuestro trabajo. Y Dios quiere darnos un tesoro grandísimo que nosotros lo vamos a construir y a hacer cuando tengamos actos de compasión y amor por los demás. Por eso Él dice, no hagas tesoros en la tierra. O sea, está bien, o sea, si tú tienes que estar en un lugar, yo mismo me voy a encargar de que estés en el lugar. Si necesitas un lugar donde dormir, ok, yo te proveeré para que tú trabajes y compres donde necesitas dormir, ¿no? Eso está bien. Eso parece que a veces hay que hablar así, como adultos, ¿no? No como quejones todo el tiempo. Dios. Como niños. Ya, Dios sabe que necesitamos techo. Hablemos de Dios para que Dios esté con nosotros. Hablemos de Dios y Él se encarga de nuestras necesidades. Hablemos de Dios y nuestra vida, nuestra estadía aquí será un poco más tranquila, en paz. Hable de Dios, dígale al que tiene al lado, hable de Dios. Todo deseo egoísta y toda mala intención no hace tesoros en el cielo. Y los que construyen aquí, señores, eso no nos lo llevamos. Todos lo sabemos, amén. La intención de nuestro corazón juega un papel importante en el mensaje de la compasión. Porque la compasión no es para que digan, ay, qué bueno es el pastor. Por eso la intención. Porque el mensaje de la compasión es para que digan, mire cómo se glorifica a Dios. Mire cómo Dios lo hizo. Mire cómo Dios sanó. Mire cómo Dios proveyó. Mire cómo Dios lo hizo. No es para que digan, mire qué bonito me quedó. Mire qué bonito le quedó no sé qué cosa al pastor. Además, es tan importante que con solo la intención correcta de actuar como Jesús, entonces es que podremos llegar al cielo. Porque hay caminos que parecen rectos, pero su fin es muerte. Hay gente que cree que está haciendo lo correcto. Le voy a decir algo, ese no es el camino, porque la intención no es traer el reino de los cielos, sino quizás un par de aplausos o quizás un buen palmeo, lo hiciste bien. Humildad, buena intención. Fíjense en los constructores de la Torre de Babel. A mí me ministró mucho esto, es una revelación.
Porque ellos parecía que tenían una buena intención. Si usted lo lee desde la perspectiva de la Biblia, teniendo la Biblia, usted dice, nada, obviamente están equivocados, pero si usted hubiese estado en el momento, porque ellos dijeron, vamos a hacer una torre que llegue al cielo. ¿Llenos de qué? Llenos de soberbia, llenos de ego, llenos de orgullo. ¿Por qué? Porque querían ser como Dios. El hombre que tiene una intención incorrecta en su corazón, en el fondo quiere ser Dios. O es su propio Dios. Y déjeme decirle que toda intención del corazón sin una base en Cristo terminará en un desastre. Porque era imposible llegar al cielo por el hombre y por sus ideas. El único que hizo un camino hacia el cielo se llama Jesucristo. El único que nos puede unir con el Padre se llama Jesucristo. Por eso mi intención es actuar como Jesucristo, no en mis propias intenciones y deseos. Por eso actuar como Jesucristo a usted le quita una carga increíble de encima. Habla tú, Señor, y edifica tu pueblo. No, habla José Ángel y edifica el pueblo. Por eso, cuando nuestra intención sea la de ser como Jesús, usted tendrá éxito en todos sus actos. En todos. En todos. En actos verdaderos, de verdadera compasión por los demás. Que no sea que se vea más que Cristo en mi vida. Que la persona lo vea a usted y diga, yo veo a Cristo en esa persona. Yo veo al Señor en la vida de ese hombre y de esa mujer. Yo veo a Dios en esa familia. Yo veo a Dios en ese negocio. Yo veo a Dios en esa ciudad. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que trajo el reino de los cielos aquí a la tierra, que no maldice, sino que bendice. Que si le piden algo, le da algo extra. Que si le dicen corre una milla, va 2 millas. Siempre da un valor extra. Hace las cosas bien. Busca agradar a Dios. Aún cuando las personas le critiquen y se burlan, tenga el gesto que tuvo Jesús. Porque a veces quienes se burlan son personas cercanas. Eso duele burda, como decimos aquí, o duele muchísimo. Nadie quiere que los suyos se burlen de usted. Y de Jesús se burlaron. Él estaba en una cruz teniendo el acto de compasión más grande por la humanidad y habían personas que se estaban burlando de él. ¿Cuál fue la actitud de Jesús? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué difícil. Cuando decimos qué difícil, es decir eso, ¿verdad? Pero dígalo. Refrene su lengua, refrene su acción y diga, Señor, perdónalos, ten misericordia, hazlos que conozcan lo que yo un día conocí de ti, hazlos que ellos puedan ver, no importando el cómo me traten a mí o el que me digan qué. Los apóstoles decían, nosotros debemos sufrir lo que el maestro sufrió. Y hay gente que cuando escucha estas cosas se asusta. Se asusta. Los padecimientos de Cristo, vivirlos en carne, es complicado. Pero le voy a decir algo, mientras usted siga a Cristo, inevitablemente va a padecer como padeció Cristo. Pero tenga por seguro que así como el mundo le aflige su vida, tenga la plena certeza y confianza de que Cristo venció al mundo y que no importa absolutamente nada de lo que la persona diga de usted. No importa si te acusan, si te persiguen, si te maldicen, si te apedrean. Lo que importa es presentar a Cristo. Presentar a Cristo. Presentar a Cristo. Actuar con amor y compasión es una consecuencia de amar a Dios sobre todas las cosas.
de amarse a sí mismo y por ende amar a los demás. Porque ese mandamiento es, ama a tu prójimo como a ti mismo, debes amarte a ti mismo. Y para amarse a sí mismo, debes conocer que amas a Dios. Porque te hace sentir amado. Parece un trabalengua, ¿verdad? Voy otra vez. Amamos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Sí? Eso produce un amor especial en nosotros. ¿Sí? Nos volvemos locos por el Señor y empezamos a tener esa relación con Él y decimos, mire, cualquier persona me puede decir lo que sea, pero tú me dices algo y ya me ganaste. Uno se vuelve loco por Jesús. Eso hace que tú te ames a ti mismo porque has conocido el amor de Dios, porque a pesar de todas tus fallas y todo lo indigno que te puedas sentir, no es por tus obras, es por Jesús. Y tú dices, wow, ¿y cómo me ama el Señor? Qué misericordia, qué compasión tuvo de mí. Así todo malo como soy yo. Y luego, al verme a mí con esos ojos de amor con que Jesús me vio, entonces así yo veo a los demás. Así yo veo a toda alma que necesita a Jesús. No se trata de ninguna manera de sinvergüenciar el pecado, sino de darse cuenta que tiene una necesidad de Jesús. Y que el camino está en que tú le presentes a Jesús, en que tú le hables de Jesús, en que ellos conozcan el testimonio, en que ellos reconozcan su situación, su enfermedad, porque todos los que siguen a Jesús debieron haber reconocido su pecado. Señor, soy pecador, apártate de mí. ¿Cómo es posible que todavía quieras estar conmigo? Y Jesús nos levanta y nos dice, levántese que lo haré pescador de hombres. Pelús. Levántate, levántate. Que no es las cosas que tú hagas, es lo que yo hice por ti. Y yo quiero que eso que yo hice por ti, tú lo hagas por los demás. Amén. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Para eso hay que amarse. Para eso debemos sentir ese mismo amor por los demás. Y le daré una clave para terminar. Y tenga siempre presente que es el Espíritu Santo quien gobierna su vida. Si esto se le hace demasiado difícil, dígale al Espíritu Santo que se lo explique. Así mismo. No hay una fórmula, no hay una clave, no hay nada especial, solamente decirle al Espíritu Santo en humildad, Señor, enséñame a verlos como tú los ves. Enséñame a verme a mí como tú me ves. A veces vemos a nosotros mismos y decimos, parece que yo no tengo remedio. O vemos a alguien más y decimos, parece que esa persona no tiene remedio. Y ahí es cuando una oración como esa, Señor, enséñame a verlos como tú los ves, te quebranta. Porque tú estuviste allí. Y Dios te restauró. Dios te levantó. Dios tuvo paciencia. Tuvo mucha misericordia de nosotros. Tuvo mucho aguante. ¿Hasta cuándo este muchachito? Como lo dijo en uno de los pasajes, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Incrédulo. Hay géneros que salen solamente con ayuno y oración. También se pone bravo, es normal en un padre. Pero el amor de Dios siempre está allí. Mire, y aunque la gente lo llame loco o demente, que me encanta esa canción, usted siga haciendo lo que Cristo hizo. Siga actuando como el Señor lo hizo. Recuerde que hay quienes escuchan el mensaje nada más. Esto es para usted. Hay otros que dirán, no, pastor, eso es demasiado difícil. Y esos son los que más necesitan amor y compasión. El que le ignora, el que ni siquiera lo escuche. Ese es donde hay que ensañarse más. Yo le decía una vez a un grupo, cuando hay gente atea, ahí es donde Dios más se glorifica. Pues son los que más necesitan gestos de amor y de compasión.
Y a veces somos nosotros, como escuché una frase en estos días, los más dignos de lástima por actuar y hablar así. Qué pobre se ve una persona que hable así. Pero hay otros que harán conforme al mensaje y con eso estará el Señor. No sea del que escucha y no sea del que endurece su corazón, sea de que hace conforme a la palabra de Dios. Amén, amén. Y por último le regalo esta frase: amar es hacer lo correcto por las demás personas sin la necesidad de sentir hacer algo por ellas. Nadie necesita sentir para hacer algo grande. Nadie necesita sentir hacer un acto de amor para hacerlo. Solo hágalo. Solo hágalo. Amén. Vamos a adorar a Dios. Vamos a estar de pie. Y sin importar cómo el mundo lo vea, lo critique, cierre sus ojos allí donde está y llénese de valor, porque hoy el Espíritu Santo le va a regalar a usted lo que se llama denuedo. Denuedo por la predicación del Evangelio. Le va a quitar la vergüenza. Amén. Lo va a vestir como un digno hijo de Dios, un representante del reino de los cielos aquí en la tierra. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferentes, por decir que escucho del cielo una voz demente, por creer que aún existen los milagros que no son casualidad ni tan extraños, porque me he acostumbrado a verlos en mí, porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he enfrentado tantas cosas malas sin esperar a nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver. Júzgame tú, júzgame tú. Demente por creer en el perdón a toda cuesta, aun cuando la herida fue violenta, y dejar que sea Dios el que deba pagar. Demente por mostrar amor a aquel que me rechaza y creer que todavía hay esperanza, con la fe de que un día su vida cambiará, porque escogería una muerte violenta a cambio de negar mi fe. El hombre podría matar mi cuerpo, mas nunca el alma, porque he decidido poner mi confianza
Ahora, si hoy has escuchado la voz del Señor y ha tocado tu corazón, yo le invito a cualquier persona que haya venido por primera vez que pase al frente. Queremos que haga una oración con nosotros. Si hay alguien que vino por primera vez, no endurezca su corazón. Dice la Escritura que cuando predicamos el Evangelio es como si Dios rogara a través de nosotros que te reconcilies con Él. Y este momento es un momento de reconciliación. Es un momento donde tú con el Señor, solamente usted con Dios. Solamente usted con Dios. Se reconcilia, habla con Él. Empieza un caminar bonito. La mejor decisión de sus vidas, que es el aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Mire, Dios es paciente. Dios es paciente. Si eso le causa algún tipo de... Dios te bendiga. Vamos a darle un aplauso al Señor. Porque es lo que le decía, mire, uno no los conoce primera vez que los ve. Pero el hecho de saber que aceptan a Jesús en su corazón es un motivo de gozo increíble, de quebranto, de lágrima, de alegría. Y decimos, estamos haciendo el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Así que bueno, vamos a orar. Repita después de mí: Señor Jesús, yo te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador. Padre, te pido perdón por todos mis pecados y te pido, Espíritu Santo, que vengas a vivir a mi corazón, que me muestres el propósito que tienes en mi vida. Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Así cuando me llames, yo pueda atender a tu llamado. Padre, hoy nos reconciliamos contigo. Hoy es un día para tener un nuevo tiempo, una nueva temporada contigo, donde practiquemos más tu carácter, donde seamos más parecidos a ti, amado Jesús. Padre, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra. Tú eres digno de toda alabanza, Señor. Tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Padre, gracias. Gracias por cada persona. Gracias por cada hombre, cada mujer, cada niño, Señor, que hoy escuchó tu palabra, Señor, y que esta semilla dé un abundante fruto en sus vidas. Que esta palabra sea un antes y un después en cada corazón. Que aquí salgan hombres y mujeres dignos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Señor, a ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Estamos de fiesta, amado. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios bendiga sus vidas.